Dios te bendiga. Es un gozo para mí poder reunirme con usted y buscar la presencia del Señor a través del culto. Quiero pedirle que nos dispongamos, que dispongamos nuestro corazón para buscar al Señor en oración, para invitarle a que tome el control de todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Señor, te damos la gloria y te damos la honra y te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú, Señor. Queremos venir confiadamente, Señor, delante de ti, agarrándonos a tu gracia y a la paz que tú nos das, que sobrepasa todo entendimiento, que no es como la que el mundo nos da, sino que tu paz, Señor, nos hace acepto ante el trono de tu gracia. Por eso te pedimos que ahora nos limpies con la sangre de Jesucristo, Dios mío, para que te podamos adorar, alabar y bendecirte en plena libertad. Y además que nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Y para que solamente tú te lleves toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén. Ahora te pedimos que tengas en cuenta la alabanza y la adoración, que te pierdas, que te derrames delante del Señor, que busques su rostro, que busques la armonía de tener un encuentro personal con Él, porque ahí es donde está tu bendición. Dios te bendiga, damos paso a la alabanza. Es que Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso.
siente nuestro Redentor y Rey Jesús, nuestra luz camino, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Quiero acercar a tu lado estar, quiero ser real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, grandioso, antes digno, incomparable, poderoso, grandioso. Quiero acercar, a tu lado estar, mundo amar y lo oscuro odiar, valle de huesos, ver revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, grandioso, antes digno, incomparable, poderoso, grandioso. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya, al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir, ante el poder y la presencia del grandioso. Grandioso, 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 Santo, santo, poderoso, grandioso, antes digno, incomparable, poderoso, grandioso. Qué hermoso y qué bueno es disfrutar de la alabanza, disfrutar de la adoración, poder buscar al Señor de todo nuestro corazón, en casa tranquilos, sin agobios, sin prisa, relajados, sentados en nuestro sofá. ¿Hay algo mejor? ¿Hay algo mejor? Es calidad, calidad. Es algo que suena tremendo.
Por eso, en esta tranquilidad que Dios nos ofrece en este tiempo tan difícil, ¿verdad? Aprovechemos para empaparnos de la palabra de Dios, para recibirla sin que nadie nos moleste, sin que ningún ruido nos moleste, sin que nada corte esa comunión. Aleluya, busca al Señor de esta manera, porque seguro que la palabra hoy tiene algo muy bueno para ti. Dios te bendiga. Hermanos, muy buenas tardes, el Señor los bendiga. En este día le damos gracias a Dios por sus bondades y porque podemos compartir este tiempo juntos también. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan 3:1, Jesús y Nicodemo. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Desde que los macabeos consiguieron la independencia de Israel en el siglo II a.C., aparecen nombres griegos entre los judíos, tales como Timoteo, Felipe, Andrés y el personaje que nos compete en esta tarde estudiar, que es Nicodemo. Era un judío perteneciente a la secta de los fariseos. Fariseo significa apartado. Era un grupo de judíos que eran apartados de los demás judíos. También era considerado un movimiento político, social y religioso que tenía un énfasis en la observancia externa del cumplimiento de la ley para establecer su propia justicia. Timoteo era muy escrupuloso en el cumplimiento de la ley, en observar el Shabbat o el día de reposo, ya que así era el grupo al cual le pertenecía. Creaban reglas estrictas que ahogaban o menoscababan el verdadero sentido de la ley de Dios. Por ejemplo, una mujer en el Shabbat, en el sábado, no podía mirarse al espejo por si acaso se encontraba alguna cana, lo cual le impulsaba a arrancársela, con lo cual ya estaría quebrantando la ley. Otro ejemplo es que si tenías dolor de garganta, podías tomar vinagre, pero no podías hacer gárgaras con el vinagre. Por ejemplo, el día de hoy, ya en la época moderna que estamos, esto continúa en el pueblo judío. Por ejemplo, en el Shabbat, en el día de reposo no puedes, puedes subirte a un ascensor, pero lo que no puedes hacer es darle a los botones. Es por eso que los ascensores están programados y van subiendo en cada piso justamente eso, para que la persona no haga el trabajo de tocar los botoncitos. Este hombre era un principal de los judíos, Nicodemo. Su nombre significa vencedor del pueblo. Era una persona con autoridad y con reconocimiento, un maestro de Israel. Como nuestro Señor Jesucristo le llama aquí en el versículo 3:10, le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Este vino a Jesús de noche. Algunos comentaristas bíblicos piensan que lo hizo por prudencia y por discreción y seguridad, para que los principales sacerdotes no se enterasen, pues Jesús representaba un peligro para ellos y cualquiera que fuese su discípulo. Otros teólogos concuerdan en pensar que fue por la noche porque él quería oír y aprender de una manera cercana, en el silencio de la noche.
Ahí tendría más libertad para hablar con el rabí, como así él le llama a Jesús en el versículo 2. Rabí, sabemos que vienes de Dios. Reconoce a Jesucristo como maestro que viene de Dios, que tiene el respaldo de Dios. Y él se incluye dentro de un grupo de más personas que también piensan igual, pero por temor de perder su estatus, reconocían a Jesús, pero como un maestro, pero en secreto. Tú eres simpatizante de Jesús, pero en secreto. Te invito a que des un paso adelante como Nicodemo. Dios tiene respuesta para ti. Nicodemo, haciendo gala de su nombre, fue valiente, fue un vencedor. Venció los prejuicios y se acercó a Jesús. Fue buscando a un maestro y se encontró con el maestro de maestros y señor de señores. Esto me recuerda al título de un libro que el otro día lo encontré, que se llama El maestro de maestros, el educador más grande de todos, en referencia a Jesucristo, de un escritor apellido Curry. Vemos las señales que haces. Dios está contigo. Tienes el respaldo de Dios, le dice Nicodemo a Jesús. Como está escrito en 1 Corintios 1:22, donde Pablo escribe acertadamente que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, y Jesucristo tenía las dos cosas, mostró las dos cosas, sabiduría del cielo y señales, milagros que lo acompañaban. Aún no había preguntado nada Nicodemo en este diálogo íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús, que conoce lo que hay en el hombre, le da lo que necesita. Le responde lo que aún no ha preguntado. Como dice el Salmo 139:4, aún no está la palabra en mi boca, he aquí, tú la sabes toda. Dios sabe, Jesucristo sabe la respuesta aún antes de preguntarle. Jesús va directo al grano. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dice a Nicodemo. En el versículo 3. En otras palabras, tú quieres ver el reino de Dios, pero es necesario que seas una nueva criatura, Nicodemo, una nueva creación, nacer de nuevo. Nicodemo responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo pone en el versículo 4. Vemos que a pesar de ser un hombre instruido en la ley, maestro, un magistrado, un hombre culto, un hombre con conocimiento, sin embargo, ignora la sabiduría del cielo, la sabiduría de Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo. Y esto también nos compete en el tiempo de hoy. Al igual que Timoteo, un judío bien instruido, un hombre guardador de la ley, un hombre quizá orgulloso de su nacionalidad y de sus principios, de su religión, pero sin embargo Jesús le confronta y le dice, es necesario que tú nazcas de nuevo. No vale un parche o una reforma. Es un cambio radical. No basta con llevar una serie de ritos religiosos. No somos justificados en nuestra propia justicia. Es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Es un cambio que Dios, por su Santo Espíritu,
opera en un corazón verdaderamente arrepentido. Arrepentimiento y fe son las dos condiciones para acercarnos al reino de los cielos. Marcos 1:15. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús también nos enseñó a pedir en oración que venga su reino. El proceso de arrepentimiento es un proceso duro que nos confronta, nos abate, pero al mismo tiempo Dios concede la fe necesaria para crear un corazón nuevo. Él tiene el amor y la misericordia suficiente para perdonar al pecador, el poder para transformarlo y la fidelidad para guardarlo. Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo. Es una reafirmación de algo que con seguridad vendrá o sucederá, sin dilación ni dudas. Una gran verdad que sin duda sucederá: que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. En este versículo muchos pueden pensar que se refiere al agua material del bautismo, pero muchos teólogos llegan a la conclusión que Jesús se refiere al bautismo de la fe acompañado del bautismo ritual de las aguas. Porque, ¿qué es el bautismo en las aguas si no hay evidencia de fe que produce un cambio en el corazón, una regeneración en el hombre? Se quedaría solo en un ritual. En este bautismo real de la fe, el agua representa la palabra de Dios que limpia. Así te presento varios versículos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan 15:3. Dice que ya estáis vosotros limpios por la palabra. Nos dice que la palabra tiene el poder de limpiar. Efesios 5:26 habla de santificación, purificación, lavamiento por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Juan 7:37, en el último día, en el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el proceso de arrepentimiento se siente sed, profunda sed. Y sabes que solo Dios puede saciarla. Y no es de fuera hacia adentro como se sacía esta sed, como quien bebe un vaso de agua, sino desde adentro. Son sus palabras fuente de agua viva, porque Él mismo dijo: mis palabras son vida. Estas palabras de Jesús tienen el poder de hacernos nacer de nuevo, nacer de la palabra, y te da el poder de creer por la fe. De pasar de estar cediendo a probar la vida, a correr ríos de agua viva. Eso es nacer del Espíritu, una plenitud, una abundancia de vida. Ahora no solo sació mi sed, ahora puedo ser una vasija donde continuamente se renueva el agua y otros pueden beber del amor de Dios. Me recuerdo una canción del hermano Pato Mena que decía: tú que bebes del Espíritu de Dios, dale una copita a ese hombre que está perdido. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dijo el Señor. Esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. En Efesios 1:13 también nos recuerda que también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Está diciendo que el día que uno cree con verdadera fe en el Señor,
Dice que Dios nos sella con su Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice en el versículo 6. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando eres niño, no sabes en qué momento, pero llega el momento en que sabes que esas personas que te aman, que te cuidan, son tus padres. Y aprendes a distinguirlos como tal. Cuando nacemos en el Espíritu, por el Espíritu Santo, surge la convicción que Dios es nuestro Padre. Sentimos su amor, su cuidado, experimentamos su presencia y somos guiados por Él. Le dice el Señor a Nicodemo, en el versículo 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te sorprendas, Nicodemo. En hebreo, como espíritu, viento, significa ruach, y en griego neuma, espíritu, viento. El espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Ese es el mover del espíritu, su soberana misericordia y misteriosa e incomprensible, se mueve con libertad, como todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu de Dios también dice en Génesis que se movía sobre la faz de las aguas. Pero repitiendo el versículo dice que el Espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dijo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todo aquel que nace del Espíritu de Dios, oye la voz de Dios y es movido por Él. Nicodemo en el versículo 9 vuelve a reconocer su ignorancia. Le dice a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le responde en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No hay bajo ningún concepto ironía de Jesús, pues siempre trató con respeto y misericordia a todos los hombres y mujeres también. Por ejemplo, cuando habló con la samaritana. Sino más bien fue una exhortación del Señor. ¿Eres tú maestro del pueblo de Dios, conocedor de la ley, pero no comprendes mis enseñanzas? De igual manera, es una exhortación a nosotros cuando tratamos de enseñar el camino de la vida cristiana a otros y aún nosotros mismos mostramos ignorancia o inexperiencia en nuestro caminar. A los que confían en sí mismos como justos por lo que hacen o dejan de hacer o por la posición que tienen, al igual que los fariseos. A los que ponen énfasis en lo ceremonioso y a los ritualismos y se descuida lo esencial, lo práctico, el amor, la fe y la esperanza. Y el mayor de los tres, como dice la palabra, el amor. Lo que sabemos, hablamos, dice el versículo 11, y lo que hemos visto, testificamos, dijo el Señor Jesús. Aquí Jesús va directo. Me llaman maestro, saben que vengo de Dios, pero no recibís mis testimonios. Nótese lo que dice en plural. A Nicodemo y al grupo que él pertenece. No podéis ver ni entender, porque no recibís nuestro testimonio. Aquí Jesús habla en plural, nuestro testimonio. Creo yo que podría referirse al testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Salmo 19:7 dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte en el alma, y el testimonio
de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Con lo cual no se puede entender en la carne las palabras del cielo. Necesitamos creer en el testimonio de Dios para que Dios nos vuelva sabios al ser sencillos. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis a mis palabras, ¿cómo creéis si os dijere cosas celestiales? En el versículo 12. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto no significa que nadie nunca ha ido al cielo, porque Enoc y Elías fueron arrebatados al cielo, fueron llevados allí. Jesús estaba diciendo que solo Él era quien había visto al Padre y solo Él estaba calificado para declarar a Dios y darlo a conocer a los hombres. Versículo 13 dice, nadie subió al cielo, aquí lo confirma, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nótese que Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre que está en el cielo. No que estuvo, sino que está en tiempo presente. Creo que Jesús habla de esa comunión perfecta y constante con el Padre y el Espíritu Santo. Su corazón, su voluntad estaba en el cielo. Comunión que solo se vio afectada cuando el Padre apartó sus ojos de él, por cuanto se hizo pecado y clamaba mientras agonizaba y sufría diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto que Jesús habló, está basado en Números 21, cuando el pueblo se rebeló contra Dios y aparecieron serpientes ardientes que mordían y mataron a mucho pueblo. El pecado es como esa serpiente ardiente que muerde, que infecta y mata. Dios le dijo a Moisés en Números 21 que hiciera una figura de una serpiente ardiente y que el que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Asimismo, cualquiera que el día de hoy haya sido mordido por el pecado, la consecuencia o la paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo es el antídoto al pecado. Solo es la solución. No hay otra cosa que se pueda hacer. No hay otro camino, no hay otra solución. El versículo 15 dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con lo cual, llegamos a la conclusión que no solo basta con ser simpatizante de Jesús, sino su discípulo. Pero para ser discípulo de Jesús es necesario nacer de nuevo por la vida que emana de su Espíritu y de su palabra. No basta con reconocer a Jesús como Maestro, sino como único Señor y suficiente Salvador. No vale ante Jesús los títulos ni estatus. Él nos confronta y nos dice, ¿eres tu Maestro y no sabes? Reconocer que aún hay cosas que no sabemos como deberíamos saber. Y que ante el pecado no hay nada que se pueda hacer, solo una: poner la mirada en Jesucristo, quien tiene el poder para destruir el pecado y regalar vida en abundancia. Como está escrito en Juan 3:16, que es un versículo que todo cristiano, todo creyente, todo siervo y discípulo debería conocer, todo hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso
quien quiera que nos escuche y que nunca ha escuchado acerca de estas cosas, de que el pecado es como un veneno, que te mata, de que necesitamos nacer de nuevo, de que todos somos pecadores, pues te invito a que allí en tu casa, en tu habitación, en lo secreto, busques a Dios, que creas en Jesucristo como único y suficiente Salvador, que creas en el amor de Dios, que Jesús fue enviado para salvarnos, y que si tú crees y sigues creyendo cada día, no te perderás y tendrás vida eterna, pues es la promesa que Dios ha hecho en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén. Espero que hayas disfrutado de la palabra, porque es que la palabra siempre aporta cosas a nuestra vida, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y además nos ayuda a que podamos seguir peleando la batalla que Dios ha puesto delante de nosotros. Es algo importante recibir esa palabra, hacerla nuestra y poder tener tiempo y lugar para ponerla en práctica. Nos seguimos viendo, recuerda que los martes estamos viéndonos por internet, los jueves estamos en la iglesia teniendo el culto que hace referencia a lo que se predicó el domingo, y los domingos estamos en la iglesia. Así que solamente desearte que Dios te bendiga en el resto de la semana y prepara tu corazón para el jueves y para el domingo. Nos vemos pronto.